La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con nuestra juventud y sobre todo con las lindas actividades que ellos nos ofrecen, que ellos van organizando. Antes decíamos mucho, los jóvenes son el futuro, ¿verdad? De nuestro país, o el futuro de nuestra familia, de nuestra sociedad. Hoy en día podemos decir, ya con esta nueva terminología, que los jóvenes se insertan muy bien en el presente, en nuestras actividades. Cada uno de nosotros, papá, mamá, abuelos, todos, tenemos que acompañar este crecimiento tan lindo de nuestros jóvenes, cómo van asumiendo sus responsabilidades. Hoy tenemos una grata sorpresa, y aquí tenemos algunas amigas que nos visitan y sobre todo nos quieren presentar el proyecto que están realizando y que están acompañando también ellas. Nos presentamos enseguida y así entonces les recibimos aquí a este grupo de jóvenes que vienen a visitarnos en nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, chicas, bienvenidas entonces a Jóvenes para los jóvenes en familia. Y como siempre comenzamos nosotros, porque la gente lo primero que quieren saber es decir quiénes son estas hermosas damas que están allí. Así que vamos a comenzar. Por allá vamos a comenzar, por la izquierda. Entonces van a decir su nombre. Me van a decir sobre todo que son todas de guaraní, por favor, que ahora estamos ganando siempre, ¿verdad? Bueno, y después sobre todo qué están haciendo y el proyecto finalmente que nos traen hoy a través de Jóvenes para los jóvenes en familia. Bienvenida entonces. Muy bueno, gracias padre, muy buenas tardes a todos los televidentes, qué alegría estar compartiendo este espacio. Mi nombre es Jessica Benítez, así como ya habías mencionado, soy de Fe y Alegría. Y un placer traerles y contarles todo lo que venimos realizando con nuestros jóvenes, que es a nivel país. ¿De dónde vos sos, me dijiste? Yo soy de la ciudad de San Antonio, de la San ciudad del pescado, ¿eh? Ah, ¿en serio? La ciudad del pescado. ¿Y qué es lo que más se vende ahí? Surubí de Iguay. No, Surubí, Pacú, ¿Y ustedes también tienen tu familia también ahí o no? No, en mi familia nadie pesca, pero sí compramos. Pero están cerca ahí del río o no, un poco más lejos. Más o menos, como a 1,5 kilómetros. Yo suelo ir por ahí, por San Antonio. Suelo ir a algunas de las comunidades. A ver, te iba a decir, Virgen de Chestan. ¿Chestan? Sí. Suelo ir a la capilla Niño Jesús. Creo que Jesús. te vi la de... ¿En serio? San Jorge. A San Jorge, ahí suelo ir también, exactamente. Entonces estamos ahí familiarizados. ¿No me vayas por ahí cerca de tu casa? ¿O no? ¿O me viste nomás por ahí? Un poquito. Ya. Bueno, San Antonio, ¿y vos qué haces? ¿Cuál es tu trabajo o en qué estás estudiando? ¿Qué andas haciendo, Jessica? Bueno, a nivel profesional, o sea, a nivel con Fe y Alegría, estoy acompañando, formo parte del equipo de promoción social. Ah, vos trabajás entonces en Fe y Alegría, estás allí. Trabajamos en un área que se llama de juventudes. Ya. Y acompañamos a los centros educativos que tenemos aquí a nivel país, que son exactamente 10 colegios, solamente de los colegios. Ya. ¿Dónde? Aparte, ¿en todo el país o aquí alrededores? Tenemos aquí en la zona central, la zona de capital, que sería la zona de los bañados, bañado sur, bañado norte. Y también, en realidad estamos en 9 departamentos del país, y te vamos así... Sí, no, y explícame, porque eso es demasiado lindo, en serio. A ver, pero son bastantes. Ya. Pero para ponerte así súper rápido en contexto, para después hacer todo el desglose y contarles a todos los oyentes, a toda la teleaudiencia, mejor dicho. Estamos aquí para nombrarles. En el Bañado Sur tenemos al Colegio San Cayetano. En la ciudad de San Lorenzo está el Colegio San Antonio. Le tenemos si ya salimos un poquito más, tenemos a Areguá, el Colegio María Auxiliadora. Ah, mira qué lindo nombre, sí, María Auxiliadora. Después nos vamos un poquitito más y saliendo ya de la zona de Central, tenemos también, me estaba olvidando, en Mariano Roque Alonso, el Colegio Hogar de Jesús, uno de los primeros colegios de Fe y Alegría. Y después, ya saliendo toda el área central, tenemos el colegio,
Nuestra Señora Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora Virgen de Fátima de Ciudad del Este, ya en Alto Paraná. Sí. Y en San Joaquín, ya en Caguazú, le tenemos al centro. Es que ese sí me cuesta siempre su nombre. ¿Así? ¿Por qué? Porque está en Guaraníba. No, está un poquito más largo su nombre. ¿En serio? Sí. ¿Pero de qué? ¿Algún santo? Santa María de la Providencia. Santa María de la Providencia. ¿Dónde queda eso en San Joaquín? Ese es en San Joaquín, Caguazú. Caguazú. Y ya saliendo de la zona de Caguazú, estamos en San Pedro, que es el Colegio Técnico Cambarembé, que es un colegio agro que por cierto Fe y Alegría tiene 3 colegios agros. Es en San Joaquín, el que te había mencionado anteriormente. Sí. Colegio Técnico Cambarembé, sí, en San Pedro, San José del Norte, y el otro colegio mucho más arribita, que es en Arroyito, que es el Colegio Augusto Roabasto, que es el Colegio Técnico Augusto Roabasto. A la cuenta, mira. Sí, estamos. Yo también me estoy desayunando, almorzando y cenando con todos los nombres. Así que hay una super lista que después seguro. Y vos estás entonces trabajando y estás en el equipo de Fe y Alegría. Sí, también. Ya, bueno. Entonces vamos a la siguiente, a ver tu nombre, te presentas un poco y vamos a conocer también qué estás haciendo. Buenos días a toda la teleaudiencia. A veces me equivoco porque tenemos una radio también en Fe y Alegría. ¿Ah, sí? Entonces siempre digo a la audiencia, pero en este caso es la teleaudiencia. Bueno, mi nombre es Lidia Verón. Yo soy un poco la encargada de la oficina de proyectos de la Oficina Nacional de Fe y Alegría Paraguay. Llevo ya 5 años trabajando en ese equipo, ¿verdad? Y bueno, es para mí un placer estar aquí contigo, padre. O sea, la parte, ¿cómo sería? ¿Cómo le llaman a ustedes a ese equipo donde vos estás, Lidia? ¿Equipo de comunicación? No, de proyectos. Ah, proyectos. Proyectos. Nuestro departamento se encarga de elaborar, de pensar, de buscar un poco las dificultades o las situaciones en cada contexto que la compañera aquí, Jessica, ya estaba mencionando. Ahora estamos en diversos departamentos, localidades. Entonces mi equipo es un poco el encargado de ver un poco las situaciones, los problemas que nos presentan los... ¿Y vos como trabajo, qué es tu especialidad? ¿Vos te especializaste en algo y por eso estás trabajando en proyectos? Eso es lo que me gusta saber, Nina. Bueno, tiene toda una historia. Ahora, yo la verdad que soy ingeniera agrónoma. Ah, ingeniera. Pero me preparé, hice un masterado en elaboración, gestión y evaluación en proyectos. Y ahora estoy... dentro de tu área. Dentro del área. Si me enfoqué en la parte más social, tengo así como que es algo que me potencia, ¿verdad? Y creo que es una manera de colaborar con todo el país, ¿verdad? De buscar condiciones mejores con la población con quien estamos trabajando. Claro, qué lindo. Pero vos no me dijiste, Jessica, ¿cuál es tu profesión realmente, tu estudio? Yo soy comunicadora de profesión. Ah, comunicadora. Por eso ya decía lo buena, lo bien decía. Y después creo que uno lleva en la sangre eso ahí. La comunicación, qué bien. Bueno, y aquí la tercera compañera que viene con nosotros. Tu nombre, presentate un poco también. Más o menos ya sabes el esquema de presentación. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Nair Andrada. También de profesión soy comunicadora y estoy en el área de comunicación institucional en Fe y Alegría y también acompaño en la radio Fe y Alegría 1300 AM. ¿En serio? O sea, vos sos locutora allí en la radio. Sí, también. Mi gran maestro fue un compañero suyo, el profe Elio Lescano. Él me enseñó todo lo que es en la radio, sí. Mira un poco. Y bueno, él fue mi gran maestro con quien me inicié en la radio como voluntaria primeramente. Y un año después ya estoy como parte del equipo y también soy profe voluntaria en el Bañado Sur en una escuela de Fe y Alegría. Ya. Bueno, Elio Lescano, que en paz descanse y que nos bendiga del cielo. Y también Rosana me dijeron que falleció. Rosana Vera, sí. Y ella también creo que estaba en la radio, ¿o no? Sí, ella estaba en la parte de estación musical versión inglés y también en la parte de anécdotas históricas dentro del programa... se me fue el nombre, pero que era también de Elio, que era los miércoles por la tarde. Sí, yo siempre lo escuchaba ahí, todo lo que significaba, pero Elio realmente se dedicó mucho a la radio, ¿eh? Sí, y él amaba Fe y Alegría. Fe y Alegría era su gran amor. A él siempre le emocionaba todo el trabajo educativo que hace Fe y Alegría al llevar educación de calidad en zonas vulnerables y también a personas adultas y en contexto de encierro. Me acuerdo muy bien de eso. Mira, imagínate que nosotros trabajábamos justo en la comunicación cuando eso... era todavía el escrito, sobre todo, que nosotros potenciamos mucho.
1996. ¿Dónde vos estabas en 1996? Todavía no nací. No, todavía no nací. Bueno, está bien. Era para eso, para probarte un poquitito, ¿no? ¿Verdad? Qué viejo ya estamos, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros estamos así recibiéndoles a ustedes, ¿verdad? Y sobre todo con este deseo que traen. En este segundo bloque nosotros vamos a volver enseguida, pero sobre todo queremos saber un poco el proyecto que quieren ofrecer a todos nuestros jóvenes y a todas las familias también. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hoy en este domingo aquí con estas jóvenes que vienen de fe y alegría. Espero que tengan mucha fe y que sean abundante alegría. Bueno, no tengo que mirar el rostro de ustedes a ver si están alegres. Creo que sí. Bueno, y que esa alegría ustedes puedan contagiar, ¿verdad?, a la gente. Necesitamos vivir la alegría. Bueno, vamos a comenzar contigo aquí, Nair, ya que me hablaste un poco, sobre todo de tu área, fe y alegría. A ver, dentro de tu área, de la oficina, de lo que vos conocés y de lo que vos estás haciendo. Primero para tener un pantallazo, ¿verdad? Porque va a ser siempre difícil entrar en todos los detalles, pero por lo menos para que la gente conozca lo que significa este trabajo tan lindo de fe y alegría. Con mucho gusto le cuento a usted y también a todas las personas que están mirando. Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular y promoción social que está en 22 países. Empezó primeramente en Venezuela y en Paraguay está desde 1992. Che, y Venezuela pero sigue todavía con toda esa situación ahí de fe y alegría, ¿eh? Sí, están remando con fe y alegría serio? los compañeros de allá también. Son muy valientes. 22 países entonces ustedes están así trabajando. Qué interesante. Sí, bueno, así mismo. Y decime, contame, ¿qué más para comentar un poco aquí a la gente? Claro, nosotros estamos, nuestra población son siempre las personas vulnerables, estamos en las fronteras de la exclusión, brindando educación de calidad y promoción social. Eso quiere decir escuelas, colegios, también tenemos educación formal para jóvenes y adultos, personas que por algún motivo no lograron terminar sus estudios básicos, y también ofrecemos formación técnica para esas personas a través del Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio, PREVIR, larguísimo el nombre, pero a través de ese programa podemos también llegar a las personas adultas a poder ayudarles a alfabetizar y también a terminar sus estudios primarios y también formaciones técnicas. ¿Quién inicia esto, Nair? O sea, ¿quién es el que, como fundador, el que comienza esto de fe y alegría? Internacionalmente es el padre José María Velas, jesuita. Él fue quien inició con este movimiento de fe y alegría en Venezuela. En Venezuela, ya. Y en Paraguay es el primer director, el padre José María Blanch, que hasta ahora él sigue colaborando mucho a través de la Fundación Jesuitas también, que nos apoyan. Y bueno, él fue quien estuvo al mando primeramente de Fe y Alegría Paraguay en sus inicios. Ya. Y eso del bañado que me decía, ¿la estructura es un poco general en todas partes, como presentan la educación, o cada ambiente, cada situación es diferente? Nosotros nos adaptamos al contexto de cada lugar donde estamos, pero principalmente es educación popular para todos nuestros centros educativos. Tenemos más de 30 centros educativos, escuelas y colegios, 13 centros de formación a distancia con el PREVIR, y también estamos acompañando en 6 centros penitenciarios con las personas privadas de libertad. Y bueno, es el contexto siempre educación popular y promoción social. Promoción social a través de formaciones que son extracurriculares, como lo son, por ejemplo, los programas de liderazgo, de participación, ciudadanía.
También a través de la radio, también tenemos como los proyectos en los que vienen nuestros jóvenes también, y ellos practican cómo ser comunicadores también. Y bueno, y también la parte del arte, también tenemos muy presente el área artística, y de hecho que en Bañado Sur tenemos el proyecto Arendá, que justamente busca ser un espacio protegido para que los chicos y chicas puedan aprovechar ese espacio para practicar arte, practican instrumentos, tienen danza, también estudian idiomas, actualmente están estudiando inglés también allá. Y también este proyecto Arendá se encuentra en otras comunidades rurales también, por ejemplo en Arroyito, ahí tienen clase de guitarra, tienen también teatro, y bueno, también en los otros bañados también se replica este mismo proyecto Arendá, que ya tiene sus añitos, es bastante conocido en la zona, y ya mucha gente relaciona directamente el espacio protegido con Fe y Alegría, porque es lo que estuvo brindando en esa zona del Bañado Sur, como el espacio artístico para las personas vulnerables, que sabemos que es una zona un poco vulnerable, y bueno, esto es una manera de poder ayudarles a ellos y también en las comunidades rurales, así que es bastante movido, por eso siempre decimos que somos un movimiento, porque no nos quedamos solamente con la escuela, solamente con la parte de la pizarra y la maestra, sino que se busca una educación integral de la persona, y eso incluye la educación en valores, las habilidades blandas, la formación laboral. Tenemos también el programa Formación para el Trabajo, que está con todos los centros educativos que tienen el nivel medio, que busca brindarle al joven su primera experiencia laboral, formaciones técnicas y prácticas, y también esto se está replicando ahora con la gente del Previr, con las personas adultas, para que puedan tener esa salida laboral a través de emprendimientos y formaciones técnicas que les puedan ayudar. Nosotros llamamos educación para la vida, es lo que buscamos ofrecerle a todas las personas. Y esos son los 30 centros que tienen aquí en Paraguay entonces. Sí, tenemos más de 30 escuelas y colegios, y aparte son los 13 centros de formación. Y de acuerdo a la necesidad. Qué bien. Bueno, a la cuenta que muchos proyectos, Jessy, nosotros si vos vas a hablar a veces, aquí tus compañeros no van allá a hablar, ¿verdad? Por eso que ahora, Lidia, quiero escucharte un poco a vos. Proyectos. ¿Qué proyectos? Porque vos dijiste que está un poco en esa área, ¿verdad? Sí. Actualmente. Bueno. ¿Qué proyectos y a quién te dirigís? Y a ver si podés hacerme un proyecto a mí también, ¿no? Con mucho gusto, padre. Encantada yo. Bueno, pues a ver qué. Comentarle nomás como para complementar a la compañera Nair, ¿verdad? También estamos en primera infancia, ella nos dijo, ¿verdad? Estamos en primera infancia, contexto de encierro, que es también otro mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir primera infancia? ¿Edad? Sí, la primera infancia, ahora mismo tenemos un proyecto que termina en agosto del año que viene, 2025, ¿verdad? Vemos la necesidad de apostar a la educación inicial, ¿verdad? Sería un poco a la atención en la primera infancia. O sea, entonces yo aquí me estoy encontrando con la persona que idea lo que se va a ir haciendo, esos proyectos. Sí. A cuenta. Estamos te encontré en el momento exacto. No, ya sé, ya. Que llevarte bien para exacto. Proyecto de televisión, proyecto ñandeyarañe, proyecto feyale. Bueno, y entonces esa primera infancia es ahora lo que están queriendo implementar. Sí, bueno, estamos lo implementando, ya están ¿verdad? Y finaliza en agosto de 2025 con proyección a extender, ¿verdad? Porque se apuesta por la primera infancia, ¿verdad? Yo realmente me encantó trabajar con las compañeras, no pudo venir Nicole, tenemos una experta también en el área de primera infancia, sí, en donde ella nos hace tener conciencia, ¿verdad?, de darle importancia a esa educación inicial, ¿verdad? Los chicos a partir de la maternidad, digamos, ¿verdad? Porque es un conjunto, ¿verdad? Hasta los 5 años. Entonces, el proyecto lo que busca es, nosotros abarcamos a 1.620 o hasta 1.650, creo que cubrimos con este proyecto, ¿verdad?, de brindarle un espacio de formación de habilidades y destreza de la motricidad. ¿A quiénes? A los niños. A los niños. Tenemos ya. Un centro maternal en el Bañado Sur que se le llama Cacupemi. Ahí trabajamos con niños de 1 a 3 años. Y luego en los otros 32 centros trabajamos con niños de 4 a 5 años. Ahora, una preguntita, sí, Lidia, ¿verdad? Porque en general, ¿verdad?, yo miro un poco y veo, porque a mí me preocupa algunas veces que nosotros podemos ser como aquellos que dan el pescado, ya que hablamos de San Antonio, dan el pescado, pero no enseñan a pescar. ¿Funciona Fe y Alegría en este proyecto de querer verdaderamente enseñarles? ¿Aprenden? ¿O después enseguida la sociedad les vuelve a comer y a tragar de nuevo? Mira, ese es un punto muy interesante. Vulnerable, muy difícil. Muy interesante, sí, a ver. La pregunta que nos hace, ¿verdad?
Yo siempre lo que veo, siempre buscamos la sostenibilidad. Sí. La sostenibilidad no solamente económica, Sí. sino es que se quede empoderado en la comunidad, ¿verdad? Claro. Fe y alegría, a veces también nosotros nos desanimamos, padre, no creas, ¿verdad? Ahora, eso es lo que quiero saber, no soy yo solo. Bueno. No, nos desanimamos porque a veces hacemos un esfuerzo, bueno, esto lleva más de 30 años, tenemos presencia nosotros en el país, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es un desafío, no es fácil, pero los logros y los frutos. Ahora, por ejemplo, yo hace poco estuve en un espacio del Jardín Botánico. Los niños que se iniciaron el año pasado, bueno, y este año, ¿verdad? Es impresionante, los niños ya comienzan a hablar. Entiendo. Ya no hacen más gestos. Entonces son pequeños avances y creemos que si esta pequeña infancia o la juventud que después Jessica puede compartir más, te sorprende, o los emprendimientos. Hay jóvenes que hace poco también con un proyecto grande que se cerró después de 3 años, me impresionó que él decía que con su emprendimiento ya podía ganar y generar un monto de 5 millones. Claro. Y que eso le podía ayudar a dar él, a su familia y a todo lo que... Que antes ellos solamente desayunaban leche y pan. Y ahora por podían lo menos comprar ya pueden fruta, podían comprar otras cosas que a veces no es difícil, ¿verdad? Entonces estamos en un contexto muy vulnerable, desafiante, pero como dice el movimiento, no paramos, buscamos estrategia, ¿verdad? Y a veces el pez, ¿verdad? Pescamos, ¿verdad? Y a veces queremos mucho, pero a veces... Tenemos que ir de a poquito. Bueno, ¿verdad? Qué espectacular. Ustedes todos son periodistas, che, aquí, no sé cómo pararle a ustedes, ¿verdad? Son una máquina en su trabajo. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte
para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, a ver si no me olvidé. Nair, Lidia y Jessica. Bueno, Jessica, ya que sos la última ahí en ser nombrada, vos todavía no hablaste, no te dejaron el micrófono, te das cuenta, aquí las periodistas hablan mucho. Entonces vos me estabas diciendo que vos estás con los jóvenes, proyectos para jóvenes. ¿Cómo nos presentarías un poco? A ver qué proyectos tienen, cómo trabajan, qué es lo que hacen con los jóvenes. Eso me interesa mucho, Jessica. Uy, sí, padre, si te vamos contando, hay una serie de actividades que se vienen realizando de por sí. Mi compañera Nair ya estuvo haciendo un gran pantallazo de esos más de 30 centros educativos, de esos 30 están los 10 colegios. Y este año, exactamente cuando decía Lidia que cerrábamos un megaproyecto que se llama Espacio Joven, cerramos y se dieron una serie de actividades simultáneas porque se adecuaba de acuerdo a la realidad y los contextos. Por ejemplo, en los colegios agros se le promocionaba y se brindaba herramientas para ver qué más podían fortalecer en cuanto a la plantación, qué podían emprender, cómo podrían generar, cómo cuidar, el cuidado de la casa común. Todas esas cuestiones que a veces descuidamos y solamente proyectamos por proyectar y no sabemos qué puede ser la consecuencia, y más en la situación que vivimos hoy como país. Entonces, todas esas herramientas se brindaban en los colegios agros, que son nuestros colegios que anteriormente mencionaba. Y también los otros centros educativos que se le daba el apoyo en cuanto a conversatorios, campamentos juveniles, en el área de, por ejemplo, también se hizo una gira ambiental. Eso fue todo el año pasado hasta este año. Inclusive en los colegios de zona de capital tuvieron el espacio de hacer sus programas radiales donde ellos iban y contaban su realidad. Se le hacía una formación, ellos recababan las informaciones de lo que tenían alrededor. Qué sé yo, para poner un ejemplo, Bañado Sur. ¿De qué quieren hablar? Bueno, vamos a ver el contexto que tenemos en nuestra comunidad. La situación de las inundaciones, la basura, cosa que a veces nos parece tan normal hablar de eso cuando ya vivimos en el lugar y decimos, sí, me pasa eso siempre. Pero no empezamos a proyectar cómo podemos ayudar a brindar las soluciones o las estrategias, qué podemos hacer con nuestra comunidad. Entonces nosotros lo que hacemos desde el equipo de trabajo es mirar qué más le podemos dar a nuestros jóvenes. Entonces en base a eso nace otras proyecciones para dar los talleres como por ejemplo participación, organización, liderazgo, incidencia, de qué nosotros podemos hacer. Nos reunimos todos juntos, hacemos el análisis a través de las dinámicas, descubrimos cuál es nuestra situación. Ay, ¿qué había sido si nosotros los jóvenes sí podemos hacer actividades? Que nosotros podemos generar impacto en nuestra comunidad, que podemos ayudar en situación de riesgos. Por ejemplo, hace poquito tuvimos en una zona del Bañado, no recuerdo si fue el Bañado Sur o el Bañado Norte, donde se quemaron varias casas. Y automáticamente los jóvenes y los estudiantes del Colegio Paipucú, que también forma parte de nosotros, y se organizaron y entregaron un montón de mantas. Son los que están allá en el kilómetro 156. Sí, 56. ¿En serio? ¿Y vinieron de allá? No. Una camioneta nos hizo el favor y les trajeron las donaciones para nuestros compañeros que estaban en esa situación, de las familias afectadas. Claro. Y son esas acciones de poder incentivar a ese cambio que a veces solamente decimos, sí, no somos el futuro. Nosotros somos solidaridad en ese sentido, ¿verdad? Totalmente, porque ese sentido de pertenencia se hace con un trabajo en equipo, a través de las habilidades blandas, de reconocimiento, porque nosotros no solamente, como ya decían mis compañeras, de dar una formación académica en una sala de clase, sino que tiene que ser a través de todas nuestras dimensiones humanas. Una cuestión bien real. Totalmente, entonces se va generando esos espacios y los chicos dicen, bueno, ahora después del colegio yo tengo que ver qué puedo estudiar para dar respuesta a esa realidad. Por ejemplo, tenemos nuestros exalumnos que actualmente están, por ejemplo, estudiando psicopedagogía o docencia, porque a veces decimos, no, eso es mal pagado, no sé qué, un montón de cosas que a veces se pone como barreras. Entonces, eso también es darle la posibilidad al joven, al chico que está por terminar o a la chica, decirle, estas son las herramientas, esto te vamos brindando, es importante que también... Y que decida sobre su vocación, ¿verdad? Porque si le gusta la educación y quiere trabajar con eso. Totalmente. Educación física. Porque al final es eso, que nos damos cuenta que la educación es ese puente que se necesita para que cualquier persona se pueda formarse y seguir proyectando. Claro. Entonces se da una serie de situaciones que decimos, qué riqueza. Ahora una pregunta
Claro, y eso le voy a preguntar aquí a Nayer. ¿Qué ayuda ustedes tienen, por ejemplo, del gobierno en este sentido? Porque esta es una iniciativa, ¿verdad?, de una fundación, de la iglesia, digamos, en el sentido de los que comienzan, ¿verdad? Pero ahora ya es laical, o sea, iglesia como tal, porque son los laicos ustedes y yo. ¿Y cómo? A ver los recursos, Nayer, ¿cómo ustedes reciben recursos? ¿Quiénes les ayudan? Porque mira que el proyecto es enorme, lo que estoy escuchando es una cosa que ni un país parece que lleva adelante bien, ¿verdad? Claro, nuestra principal fuente de ingresos es la rifa de Fe y Alegría, que estamos ahora con nuestra campaña este año. El lema es Esperanza en Acción, porque justamente todo lo que fuimos escuchando ahora son cosas positivas que nos brinda esperanza, pero no nos quedamos simplemente en qué lindo, sino bueno, algo hay que hacer. Entonces por eso es el lema de este año. Y bueno, cada rifa cuesta 10.000 guaraníes y con esta rifa nosotros podemos sostener nuestros centros educativos. También les invitamos a las personas que nos puedan encontrar en redes sociales como Fe y Alegría Paraguay, y allí encontrarán testimonios de nuestras escuelas de qué, por ejemplo, ellos pueden hacer con la compra de la rifa. Y con respecto a los otros tipos de ayuda, yo creo que Lidia puede responder mejor. Bueno, Lidia, a ver, ya que te tira la pelota. O sea, eso me gustaría saber. Bueno, ella habló aquí recién de esto, ¿verdad? Que ellos vienen también a ofrecer. Y ahí enseguida ya van a decir que tenemos que comprar, ¿verdad? Yo voy a comprar. Hay un automóvil, porque estoy necesitándolo, un coche 0 kilómetros. Tenemos 30 premios que pueden ganar. 30, bueno. Está bien, le felicito. Eso es así, pero esto pues es una cosa, hasta yo diría, sarcástica, yo diría, para algo tan importante que ustedes están haciendo. Que ustedes tienen que organizar y buscar platita para ver cómo le ayudamos, etc. O sea, a mí me da pena y vergüenza. Pero está bien, les felicito, ustedes hagan eso. Pues yo también hago muchas cosas en ese sentido, ¿verdad? A vender a rifa, a vender a pucheros, a vender ahí arroz, a vender a tallariente, ¿verdad? Bueno, pero vamos a escuchar de modo, ya que vos conocés mejor, Lidia, entonces, en la cuestión de los proyectos. Sí, bueno, mencionarte nomás también, padre, que como habías preguntado si el Estado de alguna manera apoya o no apoya, sí, ¿verdad? Desde luego que sí, los centros educativos, nosotros somos centros educativos privados subvencionados. ¿Qué quiere decir eso? Que parte son los rubros del Estado. Ya. No es que... Para los profesores, maestros. Exactamente. Bueno. Hay una cobertura de 92% por ahí. De los educadores. De los educadores. El resto... Bueno, eso ya me gusta un poquitito más, aplaudo eso, si es que el 92% de está en. Sí. Porque conozco los otros subvencionados. Sí. Yo, por ejemplo, era director de una escuela subvencionada y me pagaban a 2. Y nosotros teníamos 16, o sea que mi otro 14 se paga. Sí. Y te llaman subvencionado. Usted es subvencionado por 2 profesores. Sí. Pero esto que vos me estás diciendo, si 92% a ustedes les ayuda, entonces está mejorcito. Después... Sí. Eso después de mucha lucha y de cuidar. Sí. Hay que cuidar. Ahora hay un cambio otra vez, pero por eso hay un equipo de gestión institucional que se encarga de negociar, ¿verdad? Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia, si no es posible, ¿verdad? Así también con los centros agro, ¿verdad? Y bueno, eso es una cuestión que hay que ir cuidando. Sí. Después tenemos también convocatorias que nos presentamos, ¿verdad? Los proyectos tanto de primera infancia, los proyectos que vienen de juventud, bueno, y la diversidad. Ahora también el proceso de transición de una agricultura convencional a una agricultura agroecológica. Es un proceso que estamos haciendo en los 3 centros agro. Ya. Eso sí, una ayuda, un apoyo internacional no es posible, porque la inversión es muy grande. Ya. O sea, ahí nos presentamos a convocatorias, ya sea convocatorias de la cooperación española, cooperaciones de los Estados Unidos, cooperaciones de las embajadas. Nosotros... No, eso es lo que yo digo, pero tanto así, digo. Queremos edificar algo, queremos hacer algo para nuestro país, pellejecar con los otros, pellejecar. Y la otra platita, ¿dónde está? Y bueno, no quiero decir dónde, ¿verdad? O dónde va. Pero es y luego están las nacionales, las empresas y las organizaciones también nacionales que les ayudan, nos apoyan, ¿verdad? Los privados. Los privados. Y gente que hay muchos exalumnos, no sé, de los jesuitas, no sé, empresarios. También. O otros, digo también. yo. Te cuento que tenemos un programa de becas que es para los egresados y eso es gracias a un egresado de Fe y Alegría, ¿verdad? Claro. Que no es de Paraguay, es de otro país, pero que apoya. Pero en fin, agradecemos a Dios la generosidad para con nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
actuar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y mi futuro alumbrar. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí está entonces el movimiento. Ellos luego dicen movimiento. Pero demasiado actividad, demasiado propuestas, pero espectacular. Les felicito. Y entonces se dan de que trabajan muchísimo, ¿verdad? Dentro de este movimiento de Fe y Alegría. Y les felicito y que sigan con entusiasmo. Y ojalá que podamos también mejorar, ¿verdad? Porque ustedes reciben o no reciben, por ejemplo, el alimento escolar que reciben las escuelas, ¿sí o no? ¿Están ahí? ¿No? ¿Qué reciben? ¿No? No todos nuestros centros reciben ciertamente alimentación escolar. Alimento cero, dijimos, y justo en el Bañado, eso es donde más hambre hay. En el Bañado, por medio de muchas gestiones de nuestros docentes, que también se merecen un fuerte aplauso por eso, sí reciben el almuerzo. Pero recordemos que tenemos más de 30 centros educativos y en zonas vulnerables, en las zonas rurales. Y realmente es muy... Y ahí no hay alimento cero, entonces todavía. Todavía no, lastimosamente. O sea, alimento 2, 3, 4 de hambre. Y la verdad que es muy triste porque uno a veces visita los centros, en mi caso, por ejemplo, para los proyectos, y siempre me encuentro con carteles de las escuelas que dicen, por ejemplo, horario hipotá merienda. Y rompe muchísimo el corazón, ¿verdad? Que los niños no puedan recibir eso. Y tenemos también un centro educativo en Mariano Roque Alonso, que ellos tienen doble escolaridad, tienen un comedor, y ellos autosostienen el comedor y dan de comer a más de 300 niños de lunes a viernes, y ellos tienen que ver de dónde conseguir los alimentos, mucho a través de pedidos, donaciones, personas generosas, pero no hay como una ayuda. Y ahí en Roque por lo menos hay varias empresas, ¿verdad? Seguramente que piden por ahí, supermercados. También personas solidarias, siempre encuentran. Y de hecho que lo simpático es que el comedor se llama La Divina Providencia, porque es la Divina Providencia la que termina respondiendo al final. Así. Bueno, estamos en este momento en que vamos a presentar, o sea, ustedes tienen el momento para dejar un poco un mensaje. Vamos a comenzar, Jessica, contigo. ¿Qué mensaje le querés dejar un poco a los jóvenes, así como ustedes, o a los papás, o a la misma sociedad con este trabajo tan lindo de Fe y Alegría? Creo que más de un mensaje, motivarle a las personas a que también descubran su vocación de poder seguir ayudando, de poder ser esa red importante que necesitamos, porque como país a veces sin querer queriendo, no, en vez de articularnos, ver la forma de organizarnos y trabajar y apostar, porque al final vamos a pasar un montón de personas y es importante dejar obras, ayudarnos mutuamente a que cosas que se puedan construir y generar eso. Y que sigan apostando en la educación de los niños y niñas en cualquier contexto, en cualquier lugar del país, que podamos tener esa herramienta, tener ese puente de la sabiduría, porque al final es eso, porque vamos descubriendo nuestros dones, nuestra forma de poder ayudar y forma de poder brindar otros espacios a otras personas, y a todos los familiares y también a todos los niños y niñas del país. Bueno, gracias Jessica. Y vos, Lidia, que están en estos proyectos, che. Bueno, yo solamente decir, ¿verdad?, que podemos seguir cambiando el país y que tenemos que seguir soñando y actuar, no podemos quedarnos solamente. Y para eso necesitamos prepararnos. En el área donde estemos, no podemos quedarnos, no, hasta aquí nomás llegamos, no. Podemos mucho más y tenemos todas las capacidades y habilidades, y que el país tiene una riqueza impresionante. Primero, es por la densidad demográfica, la cantidad de niños y jóvenes que tenemos, y tenemos que aprovechar ese potencial. Y lo otro, los recursos naturales que tenemos. A veces no creemos, me sorprende que hay gente que quiera salir del país, y yo creo que tenemos mucho que dar
y que el país nos puede dar a nosotros. Entonces, le animo a todos y que la familia es clave para el proceso de transformación. Y Santa Teresa de Calcuta lo decía, nadie puede decir que es tan rico que no tenga algo que recibir de los demás. Y nadie es tan pobre que no puede decir yo no puedo dar algo a los demás. Interesante esa frase, ¿verdad? Sí, todos tenemos para dar y todos tenemos necesidad también para recibir, ¿verdad? Bueno, y vos, Nair, tu mensaje. Bueno, al igual que mis compañeras, invitarla a todos y todas a que pongamos nuestro corazón por la educación, porque realmente la educación cambia vidas, la educación nos hace personas plenas y eso no lo podemos hacer solos, así que también de vuelta invitarles a que puedan comprar nuestra rifa, que ya se ríen de mí. Sí, no, porque vamos a reírnos. Yo hasta, ¿sabe qué? Voy a llorar aquí frente al canal, que tengamos que vender rifa para hacer tanto bien, ¿verdad? Eso, cada uno ya tiene que abrir los ojos. Y cada uno tiene que decir, ¿me interesa o no me interesa tu premio? Nada, te doy lo que tengo, ¿entendiste? Porque el trabajo que ustedes están haciendo, por lo que estoy escuchando y estoy viendo, es tan loable que todos tenemos que apoyar. Exactamente. Por eso les recordamos, tenemos 30 premios en la rifa cuesta nada más 10.000 guaraníes y pueden comprar sus rifas en todos los centros educativos de Fe y Alegría. También por redes sociales, les recordamos, estamos como Fe y Alegría Paraguay. Y también pueden comprar desde cualquier parte del mundo entrando a nuestra web www.feyalegria.org/Paraguay. Todas las personas, sea que está viendo desde Alemania, desde donde sea, pueden comprar la rifa, solamente 10.000 guaraníes y se pueden ganar un auto 0 kilómetro o cualquiera de los premios fabulosos que tenemos en la rifa y que se sortea el 11 de octubre. Bueno, yo pienso que esos alemanes que entren ahí son los que más van a comprar nuestra rifa. Bueno, muy bien. Les agradezco, todo lo que ustedes vienen aquí a entusiasmarnos. Yo por lo menos me entusiasmo mucho cuando hablan de un compromiso social, ¿verdad? Con la gente, porque el Evangelio de Jesucristo es acción, ¿verdad? No es simplemente bla bla, sino que es después entregarse y donarse al hermano. Y en este sentido concluimos siempre nosotros con un pasaje del Evangelio, ¿entiendes? Y queremos concluir con este de San Lucas, capítulo 24, que nos habla de los discípulos de Emaús, que ellos están desanimados al comienzo, van caminando, ya para llegar, entonces ya para llegar Emaús, pero Jesús en ese momento les acompaña y les vuelve a animar, dice que les explica a través de las Escrituras que todo esto debía suceder. Y bueno, y ya llegan cerca de Emaús y aquí viene el pasaje interesante que refleja también el trabajo que ustedes están haciendo, queridos jóvenes. En el versículo 28 dice, se aproximaron al pueblo a donde iban, Emaús, y Jesús hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ya termina. Él entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y partiéndolo se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su presencia. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel mismo momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que tiene que suceder y sucede con aquel que verdaderamente se deja acompañar por Jesús. Jesús quiere entrar hoy en nuestro corazón y lo hace a través de este testimonio tan lindo de estos jóvenes, ¿verdad?, que están aquí con nosotros y que vienen a entusiasmarnos fe y alegría. Y al mismo tiempo que ellos nos ofrecen, ¿verdad?, la rifa, pero esto es una cosa realmente para mí es muy superficial todavía, porque aquí detrás de esto hay un empeño, hay un deseo de reconocer a Jesús cuando nosotros vemos que Jesús parte el pan y reparte el pan. Esa es la manera como nosotros reconocemos que Jesús verdaderamente está en nuestra vida. Entonces no es simplemente discurso, no es solamente griterío, Señor, 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 porque el que entrará en el reino de los cielos, dice, es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Es decir, en este sentido es aquel que comparte el pan con el más necesitado.
Fe y Alegría hoy nos trae un ejemplo, para mí por lo menos, que me toca muchas cosas que no conocía tanto, pero ahora gracias a ustedes estoy conociendo, ¿entienden? Bueno, así que les felicito, que Dios les bendiga a todos. Y queridos amigos, así vamos concluyendo nuestro programa y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.